Mucha gente piensa que invertir es para ricos. Han visto que los bancos pagan muy poquito en intereses, a menos que sea usted un cliente patrimonial o que algunas casas de bolsa piden millones de pesos para empezar. Afortunadamente el mundo ha evolucionado y el desarrollo de plataformas tecnológicas ha permitido democratizar el acceso a casi todos los productos de inversión que antes estaban reservados para grandes capitales. Hoy en México existen alternativas desde 100 pesitos o incluso menos para aprender y hacerse inversionista sin temor a perder en el camino. Así que vaya por una libreta, por favor, una pluma, para anotar todas las recomendaciones y enseñanzas de un experto que usted ya conoce aquí en Cuentas Claras, el maestro Joan Lanzagorta, especialista en finanzas personales. Muy buenas tardes, Joan. Hola Raimundo, buenas tardes al auditorio. Te agradezco muchísimo, ya corrieron por la libreta, por la pluma, para ir anotando todas tus recomendaciones y además, bueno, pues agradecerte que nos sigas orientando en términos de finanzas personales. Esos 100 pesitos, ¿para qué pueden servir, Joan? Mira, como bien dices, antes, y la gente sigue pensando que para poder invertir el dinero que uno tiene que ser rico y tiene que tener mucho dinero para que le permitan abrir una cuenta, ¿no? Y la realidad es que eso ha cambiado muchísimo en México, afortunadamente. Hoy el acceso a las inversiones se ha democratizado y prácticamente cualquier persona, como bien dices, con 100 pesitos puede empezar, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo, ¿no? Eh, en general, yo diría que antes de buscar en dónde empezar, que bueno, obviamente es importante, como ya vimos el acceso, hay que pensar en qué, en cómo invertir nuestro dinero, ¿no? Porque a veces la gente piensa que encontrando el lugar, alguien le va a decir cómo hacerle para ganar dinero con su dinero. Y la realidad no es así. Muchas veces, pues nosotros tenemos que decidir qué instrumentos comprar y cómo hacerlo. Entonces, antes de buscar el lugar, hay que pensar qué vamos a hacer con nuestro dinero, en qué vamos a invertir. Entonces, yo siempre he dicho, y de manera muy sencilla y muy intuitiva, que hay realmente tres maneras de invertir nada más. A pesar de que uno piensa que hay muchísimos instrumentos, solamente hay tres formas principales, ¿no? La primera es prestar nuestro dinero, le prestamos el dinero a alguien y ese alguien nos paga intereses, ¿no? Eso se le conoce en el mundo financiero como instrumentos de deuda, ¿no? Y el ejemplo más sencillo que todas las personas conocen o ubican es el pagaré bancario. Al final nosotros estamos prestándole nuestro dinero al banco, quien nos lo promete devolver dentro de un plazo determinado con intereses, ¿no? Eso es un instrumento de deuda. Ahora, como ese instrumento hay muchos, ¿no? Uno de ellos son los instrumentos gubernamentales. Le prestamos dinero al gobierno y todos los gobiernos del mundo emiten instrumentos para financiar sus actividades y el gobierno pues paga intereses y después de un plazo determinado pues también devuelve el capital dependiendo del plazo del instrumento, ¿no? Entonces esos son los instrumentos de deuda. La segunda manera de invertir pues es invertir en un negocio, en algo que produzca, algo productivo. Eso obviamente puede ser poner un negocio propio, pero también puede ser comprar acciones de una empresa que ya existe, volvernos socio de esa empresa y bueno, de esa manera, pues si esa empresa sigue creciendo, le sigue yendo bien, pues podemos pensar que a nuestra inversión le va a ir bien. ¿Por qué hacer eso es importante? Porque usualmente hay más riesgos, obviamente a la empresa o las empresas en las cuales estamos invirtiendo les puede ir mal y por lo tanto a nuestra inversión también. Hay volatilidad en los mercados financieros, pero en general uno puede esperar que nos va a ir como le va a ir a la empresa, ¿no? Y la tercera manera de invertir nuestro dinero es simplemente comprar activos que se aprecian. Por ejemplo, el oro puede ser uno de ellos, los commodities, activos virtuales, entre otros, ¿no? Los bienes raíces, por ejemplo, caen en la categoría 2, al final son un negocio, uno compra un departamento, por ejemplo, para rentarlo, pues está produciendo dinero con ese departamento, ¿no? Sí, Esas son las tres maneras de invertir. pues yo digo, no fui por mi libreta, pero también ya le voy a ayudar aquí al auditorio por si se retrasó. Número uno, prestar nuestro dinero a alguien más, entre ellos instrumentos de deuda, invertir en un negocio y comprar activos que se aprecian. Y para disminuir el riesgo, ¿qué tanto puede hacer al prestárselos a los demás y no meterme en ingeniería financiera, por ejemplo, en las Afores? Mira, eso es una realidad. La verdad es que aunque parece sencillo y hay estas tres formas principales, ya cuando uno se adentra en el mundo, al final uno tiene que crear un portafolio y eso significa combinar esas tres formas de invertir, es decir, invertir en instrumentos de deuda, por una parte de su dinero,
a diferentes plazos, otra parte de su dinero en acciones y otra parte de su dinero quizá en commodities o en otro tipo de activos que se aprecian. Mencionaste las Afores y precisamente la gente que no, la verdad no quiere lidiar con eso y no quiere aprender cómo invertir y tampoco quiere confiar en asesores financieros que simplemente en muchas instituciones son vendedores, ¿no? Son gente que se dedica a que la gente llegue e invierta su dinero en esa institución, pero realmente no tienen título, no son, y a veces muchas veces saben incluso menos o lo mismo que nosotros. La manera más fácil de invertir nuestro dinero sin complicarnos la vida es quizá la opción más sencilla que a veces tenemos y no vemos, ¿no? Puede ser el ahorro voluntario a la Afore. Porque la gente a veces no lo sabe, pero cuando uno mete su dinero a la Afore, al final está metiendo su dinero precisamente a eso, a un portafolio bien diversificado, bien regulado, porque las Afores están sumamente reguladas, con un riesgo acotado. Obviamente, riesgos hay porque los mercados financieros tienen volatilidad, suben y bajan, ¿no? Nos gusten o no, y el mejor inversionista del mundo, pues siempre va a tener cierta volatilidad en su portafolio de inversión. Entonces, no nos debe de asustar que de repente pueda haber minusvalías. Pero ese portafolio es un portafolio diseñado para el largo plazo, específicamente para el retiro, que además tiene la característica que a medida que nos vamos acercando a nuestra edad de retiro, se va haciendo más conservador, menos volátil, más seguro, precisamente para no poner en riesgo y que cuando queramos sacar el dinero no venga una baja fuerte en los mercados financieros que nos afecte, ¿no? Esa es la manera, yo diría, más sencilla en México que se tiene para poder invertir nuestro dinero. Y las Afores en general históricamente han dado muy buenos rendimientos, ¿no? Comparado con lo que se dan en los mercados financieros y pensando en que se trata de una cartera diversificada. A veces la gente dice que no han pagado tanto, pero son instrumentos que han pagado 3-4 puntos porcentuales arriba de la inflación de manera consistente en el tiempo. Entonces, para muchas personas, pues es mucho mejor de lo que pueden invertir o lograr si lo hacen individualmente, porque corren el riesgo de equivocarse y aquí por lo menos tienen un manejo profesional de su dinero. Y otra cosa importante a considerar de las Afores es que en general el costo es más bajo, ¿no? A veces nos quejamos y yo también soy una de las personas que piensan que las comisiones de las Afores siguen siendo un poco elevadas, pero la realidad es que si uno las compara con lo que cobra, por ejemplo, un fondo de inversión, que es una comisión que a veces no vemos porque ya el rendimiento que recibimos es neto, el costo de las Afores es mucho más bajo. Entonces, en ese sentido también son instrumentos más eficientes. Sí. Finalmente, Joan, ya hacemos uso de la tecnología para, con mi Afore móvil, ahí hacer una transferencia desde 100 pesitos hasta lo que nos has dicho. También hago uso de mi plataforma de banca móvil para quizás invertir en un pagaré de los que tú mencionabas. Y también está la aplicación móvil de CETES directos. Entonces, ¿cómo autoeducarnos a hacer más uso de la tecnología para animarnos a hacer esas operaciones sin movernos de casa? Mira, yo te diría que el uso de la tecnología es algo que viene con la misma revolución tecnológica que estamos viviendo. Ya el hecho de que todos usamos el celular para todo, pues se vuelve más fácil, ¿no? Y hoy en día los chicos, los chavos realmente utilizan la tecnología y han aprendido a usarla para todo. Y incluso ahí hay que tener cuidado porque a veces lo utilizan de una manera un poco aventurada, por decir algo, y se meten a cosas que quizá no están o reguladas o que no conocen, o reguladas en otro país, o en cosas que no están muy bien respaldadas, que funcionan básicamente como apuestas, como por ejemplo las opciones binarias. Entonces hay que también tener cuidado en donde uno se mete con la tecnología. Yo creo que la educación tiene que ser más en el sentido de educación financiera. Así como mencioné esos 3 tipos de inversión principales que hay, pues un poco meterse y educarse. ¿Por qué comprar una acción, no? Si voy a comprar una acción de una empresa o voy a buscar una canasta, un tipo de inversión que sea una canasta de acciones que replique en un mercado, por ejemplo, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores o el índice Standard & Poor's 500, que es el principal índice de Estados Unidos, o índices europeos. Uno tiene que buscar educarse financieramente, porque al final aprender a construir un portafolio no es tan difícil. Tampoco es algo que se pueda hacer en un artículo, pero si uno se educa financieramente, si uno lee y si uno se quiere adentrar en eso, hay muchísimos recursos que poco a poco uno puede ir entendiendo e ir logrando, ¿no? Y además uno se puede ir atreviendo poco a poco, dar pasos
con su dinero de a poquito, ¿no? Sí, No necesita claro. uno agarrar y poner todo su dinero en algo, sino, oye, pues a ver, vamos a probar con tantito dinero cómo funciona esto, ¿no? Entonces hay Claro. muchas maneras. Yo creo que la educación financiera es muy importante a la hora de saber cómo invertir. Y como bien decíamos, si realmente no nos interesa tanto eso, pues vayámonos a la segura. Y la segura hoy en día en México siguen siendo las Afores. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en esa educación financiera tú has contribuido en estas participaciones en cuentas claras mucho, mi querido Joan, y por eso, bueno, pues recomendé que tomaran libreta y lápiz, pero recuérdanos, por favor, en dónde escribes y dónde te podemos seguir. Claro que sí, me pueden encontrar martes y jueves en mi columna Patrimonio en El Economista, en mi blog planeatusfinanzas.com y en Twitter en @planea_finanzas. Ahí estamos contigo, Joan. Muchísimas gracias, como siempre, la generosidad de tu tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Raimundo. Bueno, pues usted acaba de escuchar y escribir también en muy cuentas claras las recomendaciones de un experto en finanzas personales como el maestro Joan Lanzagorta para invertir sin temor a perder esos 100 pesos iniciales de los que hablamos. Antes de ir a una breve pausa, le reitero la recomendación de que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece ahí en su pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias, además de tener la aplicación para su celular o tablet y ver la programación en vivo, incluyendo desde luego cuentas claras.